Hola, muy bienvenidos. Esta noche es nuestro seminario de familias fuertes que ayuda a proveer a las familias de nuestro distrito recursos con respecto a salud mental. Y el tópico de esta noche es aprender de cómo sus estudiantes o niños lidian con eventos que pueden ser estresantes. Nos vamos a enfocar en depresión y estamos trabajando junto con los de Comisión de Salud de Verdant, que el trabajo de ellos es ofrecer oportunidades. Y tenemos a Lisa Kennedy y Rhoda Schleider del Centro para Servicios Humanos. Schleider, ella lo va a pronunciar mejor. Si necesitan interpretación en español, nuestro intérprete está aquí y les podemos dar el equipo y lo podemos hacer bien rápido. También les pedimos con anticipación, pedimos un intérprete de Corea en coreano. No hay ninguna persona aquí que hable coreano. Ok, entonces les voy a pasar estos papeles a ellas. Gracias. Muy buenas noches. Soy Rhoda Schlatter y soy la directora de comunicaciones del Centro para Servicios Humanos y ella es... Soy Lisa Kennedy. Un placer conocerlos. Es una de las terapeutas que trabaja con los niños de nuestra escuela. Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado del Centro para Servicios Humanos? Un par de ustedes. Hemos estado aquí desde los 70s y primariamente hemos estado en Shoreline en los últimos 4 años. Fue que venimos para acá, el condado de Snohomish, en esta área. Entonces, el departamento que Luisa y yo tenemos es de servicio salud mental y damos servicios en nuestras oficinas, así como en las escuelas. Vamos a las casas también. Y esa es nuestra conexión aquí con Sally, es que hemos estado trabajando con los estudiantes aquí por diferentes problemas que han presentado. También tenemos nuestros centros de apoyo familiar y ellos dan clases para los padres y más que nada los hacen en el área de Shoreline. Y también tenemos el tratamiento para abuso de sustancias y prevención y tenemos especialistas. No se han escuchado de estas personas en sus preparatorias, pero prefiere trabajar con los niños antes de que sea un problema el abuso de sustancias. Eso es un poquito con respecto a nosotros. Y yo también tengo mucha curiosidad por saber de quiénes aquí han escuchado o tienen niños que están, niños o nietos que están en primaria. ¿Cuántos de ustedes tienen niños en secundaria? ¿Y después preparatoria? Okay, gracias. Eso ayuda a saber quiénes están aquí en el salón. Entonces, a continuación vamos a hablar de todo el espectro de las experiencias de los niños desde primaria hasta high school. Y me da gusto ver que todas las familias están aquí. Para comenzar a hablar, Rhoda y yo hemos hablado de las de cómo puedo obtener más información de ustedes. Vamos a hablar con respecto a algo que se llama el ECOMAP. Y es empezar a revisar lo que es sus propias familias y ver a los sistemas que se relacionan a esto. Entonces vamos a comenzar con esta autorreflexión y vamos a regresar después a hablar con respecto a la salud mental de los niños. Entonces el ECOMAP, de hecho tengo aquí estos documentos que vamos a pasar, estas hojas. Entonces, lo que es un ECOMAP, quiero que piensen ahorita con respecto a sus propias familias. Y se van a dar cuenta, en el centro de la página va a haber un círculo principal y en las hojas que estamos pasando va a estar sombreado ese círculo. A ver, aquí alguien no tiene un papel, no tiene un lápiz o pluma o algo. ¿A quién le falta?
Ok, ahorita van a traer plumas o lápices. Entonces, para comenzar con esta reflexión que vamos a hacer, el primer paso es que en el centro del círculo escriban quiénes son sus familiares cercanos. Levanten la mano si necesitan lápiz o papel. Mi lápiz o pluma, perdón. En el círculo de en medio del centro, si ponen allí las personas que son sus familiares cercanos, es decir, las personas, pues muchos consideran que son las personas con las que viven en su casa, digamos que ese es va a ser el núcleo de este mapa que vamos a hacer ahorita. Así que ese es el primer paso. Si se dan cuenta en esta imagen, esta es la familia. Tenemos ahí el nombre de 3 personas, de las 3 personas que viven juntas, esa familia. Entonces la persona que va a hacer este mapa empieza desde allí. Y se dan cuenta, hay otros círculos alrededor de ese círculo sombreado y esos círculos van a ser para las personas o grupos o agencias con las que ustedes se relacionan. Es decir, estas relaciones a lo mejor incluyen buenos amigos, amigos de la familia, pueden incluir a los abuelos, a los parientes, o también pueden escribir a la escuela. Esta es una relación bien grande que uno tiene con algo, que es la escuela. Tal vez también a su médico familiar, a veces son varios doctores con los que se trabajan. También pueden incluir, si tienen pasatiempos, a lo mejor grupos como el grupo de fútbol, deportes que a lo mejor en los que están ustedes involucrados. Nada más estoy dando ideas generales y después ustedes van a trabajar de manera individual y después se van a reunir en grupos para que puedan hablar de qué es lo que notaron en este mapa. ¿Tienen preguntas? Estamos escriban los nombres de su familia. Nadie va a ver este mapa, así que no tienen que compartir lo que escriban con alguien más. Cuando nos separemos en grupos, no tienen que compartir lo que escribieron en su mapa. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? ¿Significa que también tienen que hacer zigzags o...? Ahorita voy a explicar eso. Después, pueden ustedes hacer nuevos círculos si quieren, también si tienen más relaciones con otros grupos. Pero últimamente, una vez que encuentren a todas las personas con las que se relacionan, lo siguiente es ver cuál es la calidad de esa relación. Y entonces ustedes van a ver que a veces pueden poner nada más una línea derechita entre la persona con la que están en la relación y de su familia. Y si no es una relación muy fuerte, pueden ponerla medio cravarada. Pero si es una relación muy fuerte la que tienen, a lo mejor pueden poner más de una sola línea. Sí, entre más grueso pongan sus líneas, quiere decir que es más fuerte la relación. Y si la relación tiene muchos conflictos, vamos a poner a lo mejor una especie de línea de zigzag, una especie de línea quebrada. Si es con una persona o si es con la escuela con la que no tienen una buena relación, pueden poner la línea en zigzag que representa conflicto. Y por último tenemos las flechas allí. Y las flechas básicamente muestran el flujo de recursos. Es decir, si piensan en su relación con esa persona o ese grupo y ustedes son unas personas que cuidan a un pariente, ustedes están constantemente yendo a cuidar a esa persona. Entonces, la flecha que vayan a poner en la línea entre esa persona y ustedes la flecha tiene que ir de ustedes a esa persona. Y las flechas van a ir en sentido contrario si ustedes también reciben recursos o apoyo por parte de esa persona, que si están recibiendo dinero porque es su trabajo.
Pero ese es ahorita el paso final del mapa, en donde van a pensar en cuáles son las relaciones en que tienen que, cuáles son las relaciones en las que ustedes están apoyando a otras personas y cuáles son las relaciones en las que ustedes están recibiendo apoyo. ¿Y otras preguntas que tengan? ¿Puedes explicar? No la que está en zigzag, sino la de las flechas. Sí, las flechas están viendo como ejemplo, por ejemplo, si hay alguna relación como que usted está cuidando a alguien, si ustedes tienen mucho de su energía, que de toda su energía está pasándose a esa persona, van a poner la flecha hacia esa persona, pero todo depende del flujo que existe entre las relaciones. Esos 3 nombres que puso usted en el círculo, en este caso, son a lo mejor 2 nombres de los papás y de un niño, pero como hay muchas formas de nombrar a una familia, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Entonces las relaciones, por ejemplo, que pongo afuera son nada más con mi hijo o con toda mi familia. En este ejercicio en particular, ustedes, si es una persona en la familia que es una relación primaria, lo pueden conectar a ese círculo. Pero si están haciendo un mapa más a fondo, pueden pasarlo y decir esto nada más conecta conmigo o esto conecta nada más con mis niños. Pero ahorita estábamos viéndolo en forma general. Conforme están trabajando en esto, si tienen preguntas, levanten su mano y como tenemos un tiempo limitado, creo que nada más vamos a ver un poquito de lo que han hecho, pensando en sus relaciones, pero vamos a pasar a la siguiente sección en donde podemos reflexionar en esto. Conforme empiezan a ver a su familia como un ambiente ecológico, así que si es posible, si pueden encontrar a alguien, a lo mejor es que algunos están sentados con su pareja, pero encuentran a alguien que se puedan sentar para hablar con respecto. A lo mejor pueden sentarse con otras 2 personas o una sola persona para hablar de cuáles son las cosas que notaron, si es que notaron algo con respecto a su familia y qué tanta energía está entrando a su familia, a diferencia de cuánta energía está saliendo de su familia. Si se dan cuenta, vean si hay mucho apoyo lo que están recibiendo de su familia o si no hay mucho apoyo. O si tienen ideas de cómo. Si no quieren hablar de sus familias específicamente, pueden hablar de cualquier otra cosa que hayan notado, pensando en las familias y de su ambiente. También estoy pensando en que es el fin del día y no quiero hacerlos que trabajen al fin del día. Como no vi personas parándose y juntándose con alguien, voy a decir algo rápido. A lo mejor nada más lo hacemos aquí todos juntos. Lo revisamos. Alguien tuvo ideas, alguien tiene ideas de cómo se ve el modelo de su familia. Estoy pensando que, por ejemplo, para nuestras familias, estamos muy involucrados con nuestros niños y hacemos muchas cosas en grupo, pero instigamos todo. Y revisando esto, el flujo es de que siempre estamos sacando todo, a diferencia de estar recibiendo. Sentimos que no estamos recibiendo mucho apoyo, pero cuando hablamos de que cuando todo está bien coordinado, como por ejemplo si nada más queremos ir al cine y todo el mundo se queda así como que, ¿cómo dijiste? Decir, viendo esto, afirma lo que yo había pensado. A lo mejor tengo que ver cómo puedo trabajar en algunas relaciones y
sacarlas un poco más de mi círculo, y otras relaciones en las que pueden apoyarme más, también debo acercarlas más. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido lo que dijo. Sí, al revisar qué es lo que está entrando y lo que está saliendo, cuando ya todo precisamente queda bien entonado, cuando no se tiene suficiente ayuda, se siente uno estresado. Y es otra vez al ver este mapa, es un lugar en donde usted puede evaluar, ok, qué relaciones puedo cambiar o qué relaciones tengo que construir o qué es lo que nos falta aquí que no nos apoya. Sí, para mí me reafirmó porque yo ya tenía idea de que eso estaba pasando. Y al verlo aquí en forma visual, lo veo más, aún más. Nosotros tenemos 3 generaciones en mi casa y entonces hay muchas personas allí. Entonces para mí, por ejemplo, tendría que hacer uno para 9 personas. Y eso es el estrés, eso es estresante para mí, porque hay demasiado en mi casa. Es decir, aquí lo veo esto como pensar, me estresa nada más ver esto. Entonces, viendo cómo está esto así, sí, y a veces eso es lo que valida, si ustedes están sintiendo estresadas. Sí, hoy sí, yo sabía por qué estaba yo tan estresada. Pero cuando uno ve no, precisamente la manera escrita, se queda uno pensando, ay, Dios mío, y ahora ya veo. Sí, ¿alguien más? Para mí fue bien difícil separar las flechas. Por ejemplo, mi esposo a lo mejor está dando unas cosas y yo estoy dando otra. Entonces no pude hacer esto de manera visual. Y eso es, ahí mismo es interesante. Es interesante qué es lo que comparten como familia, cuáles son las energías que entran o salen. Sí, es ver precisamente qué significa todo esto para las relaciones. ¿Alguien más tiene preguntas o reflexiones? Bueno, vamos a regresar a pensar en la familia y su ambiente conforme avanzamos, pero vamos a pasar más a lo que es la salud mental ahora. Queremos empezar con esto porque cada una de sus familias aquí son bien únicas y tienen diferentes estructuras. Y entonces vamos a empezar a cubrir lo que es la depresión y lo que es la versión alta, de grado alto o de grado bajo. Cuando se piensa en salud mental, lo pensamos en relación a las relaciones, en relación a los sistemas en lo que están estos individuos. Ustedes están aquí porque ustedes están recibiendo ayuda, porque les preocupan cierta tristeza o estrés que están viendo. Entonces, tenemos un par de imágenes aquí con respecto a las señales de depresión y quiero hablar mucho de esto aquí porque parte de esto es el lenguaje aquí es más fuerte y todos nosotros en ocasiones hemos experimentado tristeza. Todos lo hemos experimentado cuando hemos tenido transiciones o una pérdida o cosas que son muy estresantes y queremos esconderlas. Eso es lo que vemos. Nosotros somos consejeros de salud mental y trabajamos con personas que tienen depresión y que les cuesta trabajo salir de esa depresión, pero ustedes todos en sus familias pasan por estas cosas. Y entonces a veces algunas cosas estas son muy normales. Entonces quiero decir esto primero que nada. Pero por ejemplo, la tristeza frecuente y llorar, hay ocasiones en que estamos todos tristes, pero eso no significa que tenemos depresión. Pero después de haber dicho eso, cosas que pueden ver con sus adolescentes o sus niños, empiezan a buscar
uno puede empezar a ver señales cuando las cosas no se ven muy bien. Como por ejemplo el estar triste frecuentemente y llorar constantemente. Que ya no hay interés en actividades o ya no pueden disfrutar de actividades que antes eran sus favoritas, como por ejemplo si sus niños ya no quieren salir a jugar con sus amigos o tienen este pasatiempo que antes les gustaba mucho y empiezan a ya no interesarse en esas cosas. Es debe de darles una alerta. El sentirse sin esperanzas. Ustedes conocen a sus niños mejor que yo. ¿Cómo se ven sus niños cuando no tienen esperanzas? Nunca me vas a entender. No, no quieren intentar hacer cosas. El, el constantemente decir no o nunca. El aburrimiento persistente. Eso suena como si fueran años de adolescencia, ¿verdad? O baja energía. Sí. Parte de esto es normal a veces. Los niños van a la cama tarde, se cansan, pero si empieza a suceder todos los días por un par de semanas, eso puede ser peligroso. La poca comunicación o el aislarse. Cuando sus niños llegan a la casa, lo primero que hacen es irse a su recámara y empiezan ahí toda la noche. ¿Qué tan normal es eso para ustedes? ¿Cuánto lo ven? Eso lo oigo mucho con los adolescentes. Baja autoestima y culpabilidad. El escuchar no tengo amigos, a nadie le caigo bien. ¿Qué más escuchan que digan sus niños? Estoy pensando en esto, como en los niños de la primaria, por ejemplo. El decir, oh, siempre es mi culpa, o el que digan, no, no puedo hacerlo. Desde que eres muy niño empieza a salir en diferentes formas. Sí. Con los niños de secundaria se escucha mucho también. Sensibilidad extrema a las fallas o el rechazo y molestia, hostilidad, enojo constante. Y nosotros podemos decir que esta cultura de aquí siempre tiene miedo a lo que es el enojo. Entonces, si alguien está irritable y está enojado, es como si estuvieran protegiendo algo, de que algo no se está sintiendo bien acá atrás, entonces aléjate de mí. Entonces el enojo puede salir mucho como es parte de la depresión. Así que, y en ocasiones se siente sorprendente porque muchos de nosotros piensan que siempre tiene que haber señales de depresión, pero hay niños con los que no se va a ver como llorar o tristeza, se va a ver que se meten mucho en peleas, se puede ver muy diferente cuando eres más chiquito. Sí, creo que ese es un buen punto, porque cuando se piensa en la depresión, casi siempre se piensa nada más que todo el mundo está triste, pero a lo mejor lo único que es que están molestos constantemente y que no hablan con nadie. Dificultad con relaciones. Entonces, si hay muchas peleas con otros niños, entonces tendremos drama y relaciones que empiezan y terminan. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿es fácil mantener amigos y hacer amigos? Y si es muy difícil hacer amigos, puede haber varias razones. Y si cuesta trabajo mantener amistades, también hay razones, pero particularmente en la depresión vemos eso.
quejas frecuentes con respecto a dolores físicos como dolores de cabeza o dolores de estómago. Para muchos niños en la primaria eso es seguido una señal de un tipo de que algo no está bien y no necesariamente depresión, pero los dolores de estómago, si los ven, empiecen a hacer preguntas con respecto a qué es lo que no está bien. Faltas frecuentes de la escuela o mal desempeño en la escuela, eso también es bien importante. Los estudiantes empiezan a faltar a la escuela, no pueden salirse de la cama, baja concentración, es decir, el no poder poner atención a las cosas. Un cambio muy grande en los patrones de alimentación o de sueño. Yo acabo de leer un artículo con respecto al sueño y qué tanto impacta a los niños. Habla de por ejemplo, cuando vienes de cierta dirección y te falta sueño, te sientes de depresión. Y entonces con los niños, si en las noches están jugando videojuegos toda la noche, platicando toda la noche y nada más duermen un poquitito, les va a afectar también. Y en largo plazo puede impactar su salud mental. Hablar, decir o ganas de escapar de la casa o ideas o expresiones de suicidio, para el suicidio o de autodestrucción. Otra vez, las cosas que estamos notando es que los niños más chiquitos están empezando a decir, me quiero lastimar a mí mismo. No son nada más adolescentes los que están empezando a expresar esto. No sé exactamente por qué lo hacen, pero creo que es importante tener como estas conversaciones con sus niños desde que son chiquitos. Sí, yo sé que te estabas hablando antes con respecto a las ideas o expresiones de tristeza. Es decir, si tienes un niño chiquito y dicen, a lo mejor es un estudiante de 6 años, y si lo empiezan a observar y empiezan a notar cuáles son las historias que ellos están creando, las narrativas que están platicando, y empiezan a ver que sus niños de 6 años están constantemente creando historias de algo que le dio mucho miedo, que tuvo que ir al hospital constantemente, y empiezan a ver las historias que están en sus cabezas, les dan buena señal, sobre todo cuando están muy chiquitos, que no van a expresar lo que están sintiendo de la misma manera que un adulto, y también lo hacen expresando en sus dibujos. ¿Le vas a decir algo? ¿Cómo y cuándo? Como tú dijiste anteriormente, de cosas normales. ¿Cuántas de estas cosas deberíamos estar viendo para decir, ok, aquí hay un problema en realidad? Generalmente, la forma en que lo decidimos es que 5 de estas situaciones, si suceden 5 días seguidos, entonces hay que preocuparse. Y entonces se puede ver que hay una enfermedad mental. Pero si están tristes muy de vez en cuando, una vez a la semana, a lo mejor es una escala baja, que dice que algo no está muy bien, pero a lo mejor más que nada que están más aburridos. Si están muy aburridos muy seguido, eso también puede ser diferente. Como lo digo, es bien importante saber a sus familias y a sus propias normas, porque por ejemplo, lo que es normal para mí, a lo mejor es diferente para usted. Entonces yo siempre pregunto qué es lo normal en sus casas. Es decir, es un niño siempre aburrido, a lo mejor si él está más aburrido de lo normal,
Y si le agregan que está teniendo problemas para relacionarse con otros niños que antes no tenía. Esa es la forma en que lo veo yo. ¿Alguno de ustedes, cuando Roda estaba explicando esto, algunos de ustedes dijeron, oh, sí, yo puedo pensar en el momento en que mis niños experimentaron esto, pero se preguntan, ¿significa que está deprimido o es que sea normal? Por ejemplo, tiene dificultad para concentrarse. Me pregunto yo más que nada si alguien tiene alguna pregunta con respecto a alguna de estas situaciones. Como por ejemplo, le dirían ustedes que está deprimido y preguntarían qué es lo que está pasando. O nuestra niña, por ejemplo, siempre está teniendo problemas de estómago todo el tiempo porque no puede tolerar lactosa y por eso siempre tiene dolores de estómago. Y yo siempre estoy tratando precisamente de ver si es una de las cosas estas que está sufriendo son médicas, a diferencia de, y como tiene 13 años, tiene momentos en que las relaciones son difíciles, y momentos en que se quiere estar ella sola, pero hay momentos en que honestamente las cosas pasan nada más en media hora, por media hora y después regresa a ser ella misma. Y dolores de cabeza. No sé si han ido a secundarias y preparatorias porque a veces las mochilas pesan hasta 15 libras. Y me queda, ¿sabe qué creo que te da dando dolores de cabeza? Porque tu mochila está muy pesada. Y ya intentamos entonces la parte médica. Entonces algunas cosas de aquí a veces no sé la diferencia de cuando tenemos que preocuparnos más con respecto a la salud mental o es el hecho nada más de que estamos tratando de ver que sean situaciones biológicas, médicas. Sí, pero la parte médica definitivamente es bien importante. Si alguien tiene un diagnóstico o una condición médica, nosotros tenemos también que pensar en nuestros campos y pensar, ¿es esto en realidad un problema mental, de salud mental, o esto es un problema médico? Y creo que todo depende de si tener un dolor crónico de la espalda, por ejemplo, porque a lo mejor eso te va a hacer también deprimir, que te deprimas. Pero una vez dicho esto, puede hacer que la depresión en realidad se vuelva algo real. Nomás se va a comentar, tengo un hijo de 17 años que está en preparatoria y se levanta hasta las todas las noches, se acuesta muy tarde, después cuesta trabajo levantar en las mañanas o está molesto. Entonces me pregunto, se pasa en el trabajo y a veces me pregunto, ¿quieres estar lejos de nosotros todo el tiempo o qué es lo que quieres hacer? Entonces a veces me pregunto, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos ver cosas que pueden ser preocupantes u otras que nada más uno diga, ok, está bien? No sé. Me interesa ver cómo vamos a explicar más esto. Sí, precisamente si no se duerme a diferentes horas, causa problemas. ¿Ok? Vamos a hablar de las cosas que ustedes están diciendo, pero estos son los síntomas que estamos viendo como depresión o tristeza, pero las situaciones diferentes por lo que pasan los niños que pudieran incrementar estos riesgos. Entonces, los niños que están bajo estrés, puede haber expectativas en la escuela, puede haber que se acaban de mudar de una casa a otra, cualquier cosa
que pudiera causarles estrés, incrementa el riesgo de depresión o haber experimentado una pérdida, que tienen desórdenes de atención, de aprendizaje, de conducta o ansiedad, es decir, si tienen un problema de salud mental anterior, su problema de depresión puede incrementarse. Y si existe depresión en sus familias, entonces la depresión es, ¿cuál es la palabra? Hereditaria, sí, eso. La depresión es hereditaria y puede pasarse. Vamos a explorar un poquito más aquí. Creo que pensando en este dispositivo y regresando a los mapas, ecomapas, este es otro lugar en donde se ve si mi niño tiene apoyo o tiene muchas áreas que muchas cosas que lo están estresando alrededor de él. Y eso es lo que nos va a dar el sentido de los riesgos de la depresión o de la ansiedad o muchos otros problemas, retos de salud mental. Creo que es difícil determinar que puede ser estrés para un niño, a diferencia de lo que es nada más quejas, porque hay niños que no pueden manejar y a veces le dices, esto no tiene que ser tan difícil, nada más haces esto y esto y esto, y a veces ellos se estresan por nada. Sí, y una de las partes que me imagino que vamos a ver, vamos a hablar de distinción de estrés positivo y estrés tóxico y de precisamente cómo pueden tolerar algún reto, pero el saber que existe el estrés tóxico y estrés positivo es difícil también. Ok, entonces las causas de la depresión, hay muchísimas causas de la depresión y puede ser una combinación de cosas, puede ser una sola cosa. Entonces sabemos que un poquito con respecto al trauma, que el trauma puede ser cualquier cosa. Es un evento que alguien experimenta y están teniendo una dificultad resolviendo. Es decir, el mudarse, el decir adiós a ciertas cosas puede ser un trauma. El abuso físico es un trauma. Hay un rango muy grande de lo que puede ser un trauma, pero puede causar cambios de término largo plazo en cómo les responde el cerebro al miedo y al estrés. Entonces nuestros cerebros son cosas geniales y aprenden cómo lidiar con el estrés, con el trauma. Si algo difícil está sucediendo una y otra vez, nuestro cerebro cambia de manera que podamos aprender a lidiar con ese problema. Y eso puede causar depresión. La genética ya lo mencioné. A veces la depresión pasa entre familia y familia, y además porque el abuelo tuvo depresión no significa que sus niños lo vayan a tener, pero pudiera ser. Estructura del cerebro. Entonces, voy a leer esto en voz alta. La parte frontal del cerebro se vuelve menos activo durante la depresión. Esto es como yo lo pienso. Hay algo que nos dice en el cerebro que nos diga que tenemos que estar contentos. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Hay una señal de felicidad que se prende en el cerebro y eso no le funciona a todo mundo. Por alguna razón su cerebro no está aprendiendo esa señal de felicidad y ese puede ser una causa de depresión. Eso es problema biológico. No tiene que algún estresante esté sucediendo, sino que es algo de cómo funciona el cerebro. Entonces, otras causas, condiciones médicas, si están teniendo problemas para dormir.
No voy a meterme muy adentro en eso porque ya hablamos, pero otros diagnósticos, por ejemplo, que puedan tener, y después abuso de drogas y alcohol. Entonces encontramos que muy seguido el abuso de la sustancia va junto con la depresión. Él está tratando de lidiar con cualquier cosa que esté sucediendo en la casa y utilizan sustancias. No siempre, pero puede ser una causa para la depresión. Otra cosa que por alguna razón es importante, la otra parte con respecto a la estructura del cerebro, y es, por ejemplo, cuando nosotros como humanos estamos deprimidos y estás hablando hablando de esta parte del cerebro, esta es la parte que dice, levántate, tiende tu cama, saca la basura, haz aquí, haz allá. Es la parte del cerebro que nos pone en secuencia las tareas que tenemos que hacer. Es como quien dice el director o el gerente de esa parte de nuestro cerebro. Y literalmente cuando estamos deprimidos, si esta parte del cerebro no está funcionando bien, entonces cuesta trabajo en la escuela también con los maestros. Si el maestro dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y el niño se queda, ay, espérame, ¿qué dijo la maestra? Es porque esta parte del cerebro no está funcionando muy bien cuando estamos deprimidos. Así que hace las cosas más difíciles. Así que es importante saber que si su niño o niña están sufriendo de depresión, es normal. Es más difícil para ellos entonces. Es normal que sea más difícil cuando estén deprimidos. Nos quedan como 15 minutos nada más. Voy a pasarle esto a Lisa ahora. Pregunta antes de que continúe. Primero me gustaría saber cuándo usted dice que hay señales de la depresión, pero que no sabemos si es estrés o estreses que lo lleva a la depresión. Sí. Sería difícil saber sin tener una situación específica, pero siempre pueden, es decir, aquí se explica un poquito con respecto al estrés tóxico y a diferencia del estrés positivo. Entonces, si este estrés se piensa, está ahí todo el tiempo, es crónico y que nunca se va, y si no tienen el apoyo adecuado de un adulto en sus vidas, si este niño no está solo y está experimentando mucho estrés, este sería un estrés del que habría que preocuparse. Pero después se regresa uno a esos síntomas de los que Laura estaba explicando antes, y se piensa, ok, hay partes estresantes de mi niño y quiero ver si está experimentando estos síntomas, está sintiendo que le pasa todos los días. Si le sucede así, tendría que hablar con su doctor de cabecera para hablar con alguien más, para ver primero cuáles son el estrés de su niño para ver si está sosteniendo muy seguido. Y vayan también al área de los recursos, en donde pueden ver a páginas de internet donde pueden hablar de los síntomas. Entonces, es una forma, lo que yo pienso que es lo más importante para mí en cuanto a la plática, es cómo ayudar a un niño que tiene depresión, porque puede ser bien difícil, puede ser bien frustrante, depende de cómo se está manifestando esa depresión, puede dar mucho miedo y puede ser muy cansado. Entonces es importante pensar, ok, si nomás estoy pensando en mi niño o mi niña, ¿cuáles son las formas de apoyo que puedo darle en una forma diaria a mi niño o niña? Entonces estas 3 metas, no es una muy buena gráfica, pero esta es la representación de qué elementos tienen que tener, y la más importante diría yo es la de hasta arriba, la validación. Entonces esto es lo básico de cómo se están relacionando con sus hijos todos los días.
Como por ejemplo, si ustedes piensan ahorita, si piensan en los últimos 7 días y piensan, ok, pasé 15 minutos con mis hijos o mi hijo haciendo lo que ellos querían hacer. Ya sé que me sentaré yo junto a ellos jugando videojuegos, y ni siquiera enseñándoles, nada más juntos, sentados junto a ellos, preguntándoles, a ver, platícame qué es lo que estás haciendo ahí. Y entonces ellos empiezan a explicar a ustedes qué es lo que está pasando en el videojuego. Y a lo mejor ustedes odian el videojuego, pero están conectando con ellos a su nivel, nada más escuchando del mundo de ellos. Entonces, cuando piensan en eso, esto creo que es el termómetro más importante, revisar. Es decir, estamos pensando que si nuestras vidas están constantemente ocupados, así que el tiempo que pasan con sus niños es bien limitado, sobre todo si revisan esos mapas que acaban de hacer de que tantas cosas suceden en su mundo. Pero algunos de ustedes ya lo han hecho y lo han visto que les ha ayudado, es pensar en su semana, pensar, puedo dedicar X cantidad de minutos con mis niños, nada más haciendo lo que ellos quieran. Te iba yo a pedir preguntar eso. Si ya lo dijiste, 5 o 10 minutos, sí. Si a lo mejor dicen que si son muy chiquitos, si los niños son chiquitos, puede ser menos tiempo, más frecuente. A lo mejor lo pueden hacer 3 veces a la semana, 15 minutos cada noche o antes de la escuela o cuando sea. Si tienen un niño más grande, a lo mejor es una vez a la semana y pueden pasar una hora y digan, oye, quiero ir al mall, y van con ellos y se relacionan con ellos nada más. Entonces esa validación es importante para ellos, para poder conectarse con ustedes y compartir unas de las experiencias difíciles con ustedes. ¿Hay algo más que pueda decir yo con respecto a validación? La otra cosa que puedo decir con respecto a validación es que específicamente relacionada con depresión es, ustedes tienen un hijo o hija que está experimentando el mundo como que sin esperanzas, que a lo mejor no tengan una motivación de cómo conectarse con otros o tener actividades con otros. Entonces, cuando los validan en ocasiones, si usted está aquí y usted no se está sintiendo deprimida y uno de ustedes les dice, ándale, sal, haz esto, lo otro, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué estás pensando en esta forma? Es bueno apoyarlos y animarlos a que salgan, a que hagan ejercicios y se conecten con otras personas. Pero el primer paso, siempre piensen, si el primer paso que tienen que dar es validar lo que están sintiendo, bien básico, díganle, ok, sí, ya te entiendo. Y decirle, ¿sabes qué? Es difícil para mí saber que por lo que estás pasando, pero suena que es bien difícil. Es decir, escucho que estás muy triste cuando estás en casa, te veo que estás muy cansado, veo que llegas a la casa y te vas a la cama. Decirle, sí, te entiendo, se ve que es bien difícil. Y por lo menos dan ese primer paso, validen lo que están sintiendo sus niños. Creo que la primera pregunta es estrés. Enfatizar que si hay mucho estrés o si nada más están molestos por algo. Y creo que eso es lo más importante, porque yo he escuchado esto muchas veces. Aun cuando el estrés no parezca tan de estrés como ustedes ven que otras personas lo pasan o que ustedes pasan, relájense tantito y piensen que eso es estrés para ellos. Y en una forma eso es validar lo que ellos están sintiendo. Sí, yo sé. Tengo una adolescente que acaba de salir de la depresión, que de hecho hay mucho que celebrar al respecto, pero ella reflexiona en el pasado y dice, no sabía yo que tanto no me validaba mi familia, pero no lo podía yo entender. Y aunque las personas estaban tratando de meterle en la cabeza lo que estaba sintiendo, ella estaba deprimida y no podía relacionarse con eso. ¿Cómo salió de la depresión? Fue una combinación de terapia y tratamiento en su caso. Entonces, ese tipo de preguntas nos lleva a los recursos y al apoyo. Entonces, cuando se
tienen a sus adolescentes en ese momento en el que se sienten deprimidos, y yo sé que vas a hablar de acceso, ¿verdad? Sí. Van a querer regresen a su mapa Ecomapa y vean si tienen suficiente apoyo. O a lo mejor veo demasiadas líneas zigzagueadas en mi mapa, donde hay mucho conflicto entre las personas que están a mi alrededor, o no es suficiente fortaleza entre la escuela y mi niño, yendo a la primaria de mi niño o niña. Y si básicamente revisan ese mapa y piensan, ¿cómo puedo asegurarme de que hay suficiente apoyo? Por ejemplo, si paso más tiempo con su tío, y mi niño o mi niña pasa más tiempo con su tío o su tía, y los recursos, Ali va a hablar más con respecto a cómo pueden conectarse con los recursos. Antes de pasar a la siguiente imagen, ¿quieres decir algo? No. Y después aquí pasa a las cosas más concretas. Educarse ustedes mismos. La hoja de recursos que les vamos a dar, siempre pueden ir a esas páginas de internet en donde tienen materiales. Algunos de esos son muchos idiomas que se puede ayudar, pero también tienen videos, pláticas, personas a las que pueden llamar y conectarse si es obtener apoyo para ustedes mismos, para ver cómo apoyar a sus niños. Hablen con sus doctores de sus niños, y no sé, a lo mejor ustedes salen y vas a hablar de eso, pero hablábamos de problemas médicos. Lo primero, creo que a veces ayuda a veces pensar primero si es un problema médico, y si llaman a su doctor pueden cubrir ese territorio. Y de ahí pasar a lo que sigue, pero a veces es nada más cuestiones médicas. Así que hablen con el consejero de la escuela de sus niños, maestros. Trabajen con su niño. Esto es un poquito con respecto a la pieza de validación. Es bien difícil ayudar a alguien que está pasando por depresión, así que va a ser frustrante. Así que traten de evitar el enojarse con ellos, los comportamientos, porque están lejos de su control. Porque, por ejemplo, esta niña de la que yo hablaba no podía ver el apoyo que le estaba dando su familia. Pero sepan que con ese niño con el que está la niña, a lo mejor no está viendo las cosas en la forma en que ustedes la ven. Así que las expectativas por ejemplo, van a brincar de la cama, y rápido van a buscar conexión social, o la expectativa es que no van a hacer eso en estos momentos, pero voy a estar con ellos conforme pasan por esta fase tan difícil, y tratar lentamente de sacarlos de allí. Es como encontrar una nueva normal y pasar tiempo con sus niños en sus propios términos. Y ya hablé de eso. Y después, ¿alguien ha cuidado a alguien que haya estado deprimido y que haya sido difícil? Puede ser bien difícil, como lo dije. Puede ser difícil en la familia también. Entonces es importante ver todo su mapa, sistema. Entonces, por ejemplo, para poder cuidar a alguien más, tengo yo que cuidarme de mí misma. Y cuando ven a los hermanos, por ejemplo, yo sé que siempre es verdad que cuando un niño está teniendo un problema, casi la atención va para ellos. Le puedo dar atención a mis otros niños también. Después de esta gráfica, si vas a pensar en ti misma y cómo apoyarte a ti misma, tienen que pensar en cómo se van a apoyar en forma mental, en forma física y en forma emocional. Y cada persona tiene su su propia forma de cuidarse. Alguien tiene ideas, preguntas o experiencias con respecto a cómo ha afectado a sus niños, a su familia, qué tan difícil fue cuidar a esa persona que era deprimida, o qué tan difícil fue cuidarse ustedes mismos. Tengo una niña que va a cumplir 17 años. Y voy a decir que he pasado por años
y cuando la llevé a una consejera en Linwood hace unos meses y no podía ayudarme ya después la consejera, porque cuando llegas a tener 16 años puedes rechazar asistencia y ayuda. Entonces me encuentro ahorita, yo sé que necesita ayuda, pero no puedo encontrar los recursos para ayudarla y estoy buscando ahorita ayuda cara a cara 2 fines de semana. Entonces Sari va a hablar de eso directamente. Sí, eso es bien difícil, sobre todo cuando he estado pasado por eso por tantos años. Y eso es el final ahorita. Nada más quiero decir rápidamente, es que hay mucho estigma con respecto a problemas mentales y depresión, y cada una de sus familias tiene sus propias creencias e ideas con respecto a qué hacer con la tristeza y el enojo, y especialmente para adolescentes cuando en su contexto reciben todos estos mensajes con respecto a la depresión, y puede ser bien difícil decir necesito ayuda o decir en la oficina de la consejera y decir estoy muy triste, necesito hablar al respecto, porque normalmente tenemos que hablar de todo esto, de lo que acabamos de hablar con ustedes. Y también están muchas creencias con respecto a las personas con depresión, que son flojas o cualquier ese tipo de cosas. Pero eso es algo que en lo que hay que pensar conforme Sally viene para acá, porque también el navegar los servicios para ayudar a esto es bien difícil. Es muy difícil obtener ayuda. Entonces, como ella dice, el navegar los servicios mentales de salud es bien difícil. Yo no estaba aquí para hablar de quién está en secundaria y quién está en primaria. Bueno, vamos a empezar con el nivel secundario y preparatoria. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de estudiantes de las portavoces para estudiantes en la preparatoria y en la secundaria? Cada preparatoria, incluyendo Scriber, tiene alguien que se llama el portavoz de apoyo para los estudiantes, que son trabajadoras sociales que están en las escuelas, que la mayoría han estado como trabajadoras sociales por más de 5 años fuera del distrito, y estamos muy afortunados de tenerlos. Y tengo aquí esta página con respecto a consejería familiar y salud mental de todas las personas que están en el distrito que dan apoyo. En inglés aquí lo tengo y también aquí en español. Y este también tiene todos los nombres de las personas que apoyan a los estudiantes. Y la razón por la que yo los separé de nivel secundario, porque es mucho más fácil navegarlo aquí en el distrito, porque tenemos el Centro de Servicios Servicios Humanos, y ellos están allí en secundaria y preparatoria dándoles servicios ante las horas de escuela. Así que tenemos familias con problemas de transporte o para problemas de seguros de salud. Para recibir servicios de salud mental, los pueden recibir en la escuela. Hay un proceso en donde precisamente la persona de apoyo al estudiante los ayuda, y después tienen que dar un permiso para que los niños puedan salir de una clase para recibir sesiones. Y esto funciona muy bien para algunos niños, y porque a veces la escuela es un estresante para ellos y les sirve como relajación, y también les puede ayudar el problema del transporte, y también se forma una relación con la persona que está allí para los estudiantes, que ayuda también cuando la persona que tiene la salud mental no está disponible. Entonces ellos apoyan cuando el niño está en una posición de crisis.
El sacar a los niños de sus clases no es ideal. A algunos papás no les cae bien, no les gusta. Que a veces ya tienen el profesionista con el que ya lo están viendo. Entonces, lo que hacen es conectarse con ese profesionista. Y entonces estas personas apoyan a las familias para tener acceso a la salud mental. Así que voy a pasar por el proceso de las familias de primaria, que es bien similar al proceso de las familias de nivel secundario. La diferencia es que ellos no tienen ayuda porque no tienen trabajadoras sociales en las primarias. Nada más los tenemos en Cedar Valley, en College Place, y no recuerdo haber tenido a alguien aquí. Para Edmonds High, de kinder a 12, no tienen apoyo, persona que apoya a los estudiantes, pero High Scriber sí. Sí, nada más pueden ir a Scriber y les pueden decir que quieren hablar con la persona que apoya a los estudiantes. Es decir, estas personas van a ayudar a cualquier niño que esté dentro del distrito. Entonces, la forma en que accesamos la salud mental, hay dos formas diferentes y yo solía ser una persona que apoyaba a los estudiantes, pero entonces si estás bajo Apple Health, hay un número al que hay que llamar, es 1-888-693-7200 y ellos le van a llamar, van a hacer la referencia para trabajar con ustedes y típicamente ellos prefieren que ustedes hablen con su doctor de cabecera antes de recibir la referencia, pero ellos toman la referencia en ese momento si es que tienen Apple Health, que es Molina o Washington Health Plan. Ellos van a tomar la referencia, obtener su dirección y ver cuál es el horario que ustedes tienen y después lo van a conectar con un proveedor de servicios si es que tienen espacio en la hora y la fecha que ustedes necesitan. La parte más difícil es que estén abiertos cuando usted lo necesita y que tengan también disponibilidad. Y entonces dentro de Apple Health, aparte de eso, es un grupo muy diverso de personal en donde no muchos proveedores de salud mental ven a personas los fines de semana. Entonces las noches se están volviendo más populares, están habiendo más aperturas para esas horas, pero también puede ser difícil. Es muy seguido que cuando empiezan a buscar apoyo para salud mental, necesiten ver, se puede ver al niño fuera de la clase. Y otra cosa, a nivel secundario, a nivel primario, infórmele a sus consejeros de la escuela de las dificultades, no porque querramos saber, sino porque nos da la mejor idea para apoyar a sus niños en sus clases. Si nosotros no sabemos que tienen que sacar a sus niños una vez a la semana, no les vamos a dar paquetes de tarea. Así que háganle saber a sus maestros que si tienen que hacer esas cosas. Si, por ejemplo, mi niño se tiene que salir a las 2:50 y ni siquiera, si los niños tienen que salirse de la escuela antes, les vamos a decir a los maestros que ni siquiera les hagan preguntas de por qué se tienen que salir, porque la cuestión es precisamente que no queremos que que obtengan atención más de la que necesitan. Y entonces, si están en un seguro privado, la forma en que yo lo hago para las familias es que vayan a la página de internet de su proveedor y meta usted la información de salud mental, meta usted su código postal y aparece una lista de proveedores. Y también en Google se puede poner el nombre de proveedores y donde se pueden ver las recomendaciones. Se puede ver si tienen el horario que usted necesita y cuál es su especialidad. Y la mayoría de los proveedores de salud mental van a cubrir la depresión y cosas por el estilo, pero si tienen algo más difícil, como por ejemplo si su niño tiene autismo y aparte tiene depresión, ustedes pueden buscar entonces a un profesionista que pudiera alinearse más con ustedes, además del idioma. Y también lo que se hace es que tienen que obtener una referencia por parte del doctor para poder accesar a la salud mental a través de su seguro privado. Así que si tienen Premera o Aetna y no están recibiendo a través del plan de Washington, probablemente le van a pedir que
tienen que decirle a su doctor de cabecera que quieren accesar a estos servicios. Y eso es la esencia de cómo encontrar servicios de salud mental. Otra vez, si necesitan apoyo, siéntense confianza de pedirle a sus consejeros. Y también tienen son también certificados en servicios sociales y han estado trabajando en estas áreas por muchísimos años. Y ellos también les pueden dar recursos para los servicios y apoyo dentro de la escuela, o por lo menos mantener un ojo para ver si los problemas que están teniendo sus niños están impactando sus aprendizajes. Así que estas 2 hojas están en la parte de allá atrás, además de este panfleto que fue creado por el condado de Snohomish. Y porque tenemos un número muy alto de jóvenes con depresión aquí en el condado de Snohomish, así que crearon una posición y el nombre de la persona está acá atrás, se llama Liza, y ella está a cargo es la persona encargada del problema de salud mental para niños, y ella también les puede apoyar. Y ella también ayuda mucho a los jóvenes para poder recibir apoyo para las familias, para poder precisamente accesar a servicios en hospitales. Y aquí está precisamente cómo recibir servicios en el condado de Snohomish. Habla un poquito de las señales de depresión y el número telefónico para la crisis, que también le vamos a dar un magneto con el número telefónico para llamar en caso de crisis o emergencias. Si digamos que están en su casa y su niño no deja de llorar, ya faltaron 3 días a la escuela y están bien preocupados con respecto a su seguridad y su resistencia de salir de la casa para buscar ayuda, pueden llamar al 911, pero también pueden llamar a la línea telefónica de respuesta de crisis, y está abierto las 24 horas. Es 1-800-584-3578 y ellos van a ir a su casa para tratar de hablar con ustedes y recomendarlos con servicios. Y también para estudiantes, que hay otras cosas como por ejemplo prevención del suicidio, Cocoon House, Recovery Help y otros apoyos están aquí en este panfleto. Y también con lo que estamos hablando de Cocoon House, ¿cuántos de ustedes han oído de Cocoon House? ¿Saben que también ofrecen más que vivienda para jóvenes? Cocoon House en el condado de Snohomish es el único refugio para adolescentes. Tienen que cumplir con ciertos requerimientos, pero otras cosas que hacen también y que muchos no saben es que ofrecen clases de prevención. Ellos entienden que las familias y las relaciones entre los niños y las familias es crucial, y que prevenir lo que es la pérdida de hogares para los niños es importante. Entonces, una de las clases que se le llama es Way Out y lo ofrecen en inglés, y ahorita están asociando con nosotros para en marzo. En mayo van a hacer otra sesión y estamos ofreciendo interpretación en cualquier idioma, y es para cualquier familia que es del Distrito Escolar de Edmonds, de manera que nos aseguramos que todas las familias puedan acceder a este programa. Y son una sesión de 2 sábados en donde van con sus niños para trabajar en sus relaciones. A veces veo que los niños se les olvida que sus papás son humanos y que también tienen sueños y aspiraciones. Y entonces es un momento genial para que platique con respecto, para que se pueda empezar a tener más comunicación. Y es la forma que ellos trabajan es con el niño, con el papá, de manera que se empiezan a entender uno al otro, se pueden conocer uno al otro, pueden entender sus necesidades y empiezan a entrenar juntos para construir esa relación. Entonces, otra forma de apoyar a sus niños con salud mental, si están teniendo problemas, se pueden apoyarlos y hacen esto juntos. Otra cosa que está allá, tienen este volante con respecto a
Rota y habló muy bien de que hay ciertas cosas que se consideran traumáticas y que tienen impacto a largo plazo en los niños, así que si quieren hablar más, saber más al respecto, recojan esta hoja. ¿Hay preguntas con respecto a accesar servicios para servicios de salud mental? Cualquier familia tiene un proceso aquí que con House pueden llamar al número que está aquí, que está en el volante de allá atrás. Y lo que hacen es una consulta de 16 minutos con una terapeuta de salud mental y van a ver si es un buen emparejamiento para usted. Es una clase de prevención, es decir, si es una crisis en ese momento, no es una momento ideal para poder hablar de los recursos que hay disponibles, pero después reciben una especie de revisión para ver qué es lo que les queda. Yo no tengo ninguna experiencia con respecto a problemas mentales, pero nos puedes dar una, desde su perspectiva, ¿cuándo podemos empezar a contactar al portavoz estudiantil? ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Cuál es el peor? ¿Cuándo hay que conectarlos? Como estaba diciendo, si es un niño está triste sin nada más, no tiene que contactar a un consejero, pero si es un niño ha estado faltando a la escuela, por ejemplo, 5 días seguidos, o no se quiere salir de la cama, o están teniendo problemas saliendo, teniendo interacciones con personas donde se están aislando, entonces necesitan hablar con el consejero y decir, esto es lo que estamos viendo en casa, hablen con su doctor de cabecera, y después, pero usualmente si están allí, si están, saben que sus niños van a ir a consejería de largo plazo, o si cualquier cosa que esté sucediendo va a impactar su asistencia a la escuela, es mejor hablar con su consejero. ¿Tiene algún ejemplo de cuando es demasiado tarde para hacerlo? No. Nuestros niños son muy aguantadores. Preferiríamos que se trabajara en esto mejor, con anticipación. Las leyes se ve que han cambiado dramáticamente, afortunadamente, pero antes podíamos meter una petición sin intervención a nivel escolar. Entonces tenemos casos donde van a la corte y cuando van a la corte encontramos que tiene depresión severa y no ha podido encontrar consejería, y eso hubiese podido evitar si la comunicación hubiese sucedido entre la escuela y la familia. Para evitar todo esto, y es por eso esencial que nos estemos comunicando constantemente, especialmente a nivel secundario. También en la primaria es importante, y nos hemos dado cuenta de que tener una cantidad de faltas afecta también las probabilidades de graduarse en la preparatoria. Entonces, si se dan cuenta de que está faltando mucho, ya sea por vacaciones, esperemos que no por vacaciones, pero si se están faltando mucho por cuestiones médicas o problemas de salud mental o cualquiera de esas cosas que impacte el aprendizaje de sus estudiantes, contacten a su consejero. Entre más pronto lo sepamos, mejor para poder apoyarlos y no cuando estén en crisis. A veces cosas pasan y no siempre podemos ver las señales de advertencia, pero esperemos estar siempre en comunicación con respecto a lo que está sucediendo con sus estudiantes. Además, quiero dar un otro ejemplo, y esto es por eso que es bien importante conocer a sus familias y cuando las cosas son muy diferentes de lo que deberían de ser, porque tenemos una tendencia de ver, a decir es que están muy enojados y están teniendo problemas de comportamiento, pero si también están enterrados en la tarea y están haciendo tarea por horas y ustedes no los ven. Entonces, ese es otro ejemplo de que algunas cosas están cambiando mucho. ¿Otras preguntas o comentarios? Nos quedan 15 minutos, así que... Consejería en la escuela. ¿Estás diciendo que para sacarlo de clases, para recibir consejería, no está disponible después de clases? No.
Regularmente depende de cada escuela, de que si lo quieren sacar o no, pero es algo, todo depende de la escuela y del espacio y del horario de la consejera. Todo depende de la escuela. ¿A qué te refieres con consejerías? ¿Tienen espacios después de clases? Sí, usualmente las escuelas están abiertas por 1 o 2 horas después, así que tenemos algunos espacios que están disponibles para después de clases. También tenemos una oficina en Manley Terrace para citas después de clases. Y este es el contacto que ustedes tienen, con el que tienen que hablar. Déjeme sacar mi teléfono, después le voy a avisar. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a dejar que tomen este tiempo extra para que recojan a sus niños o pueden ver la información que está allá atrás, porque hay más información con respecto a la salud mental o todo lo que está sucediendo aquí en el distrito, de manera que vean que se lleven